Uno de los detalles que uno siempre se olvida a la hora de hablar de nutrición es, sin dudas, la fibra. Claro, al igual que el agua y las vitaminas, porque todo es carbohidratos y grasa, ¿verdad? Pero de hecho el concepto de fibra es bastante ambiguo, perfectamente podría estar hablando de fibra de vidrio o fibra óptica. Pero en nutrición, cuando uno habla de fibra, se refiere siempre a la fibra alimentaria. Explicarse por una sola razón y son condiciones completamente diferentes. Hemos hablado de la falta de fibra. A ver, en palabras simples, la fibra está compuesta por componentes de origen vegetal, los cuales por una u otra razón no pueden ser digeridos por el cuerpo humano. ¿A qué me refiero con digestión? Bueno, pongamos un ejemplo práctico. Yo por ejemplo me como una cucharada de azúcar. Esa cucharada de azúcar no se absorbe como tal, sino tiene que ser degradada por el cuerpo. En ese momento llega una enzima que se llama sacarasa, la cual tiene una única función: digerir la sacarosa. La divide en dos moléculas, una que es la glucosa y otra que es la fructosa. Estas moléculas ahora recién pueden ser absorbidas por el cuerpo humano, con un proceso que ya detallaremos en otra ocasión. En el caso de la fibra no hay una sacarasa, ni una amilasa, ni nada que pueda desintegrar su estructura. De hecho, queda prácticamente intacta al momento de desecharla. Entonces ustedes se estarán preguntando por qué carajos hay que comer esta cosa si literalmente no nos sirve para nada. O sea, literalmente la desechamos así nomás. Bueno, ahí es donde entran en acción nuestras amigas, las bacterias. Capitán, un poco de paciencia. Nosotras no somos una olla express. A ver, sé que el término bacteria está muy manipulado y está muy asociado a enfermedades. Y tampoco es que estemos muy equivocados también, porque gran parte de las enfermedades actuales, y que no tienen cura de hecho, se producen a partir de bacterias. Pero así como hay bacterias malas, también hay bacterias buenas. Porque el cuerpo humano es tan maravilloso y la naturaleza tan sabia, que las bacterias encontraron una nueva forma de sobrevivir, no atacando, sino ayudando. De hecho, uno cuando pequeño hace una especie de contrato con el diablo con las bacterias, porque es en esa edad cuando las bacterias deciden colonizar. Ahí te dicen literalmente: ya, nosotros nos aprovechamos de lo que tú comes y a cambio te damos algunos componentes que tú no puedes sintetizar. Es un trato bastante justo, ¿no? Es ahí donde se benefician de la fibra y los alimentos que la contienen. De hecho, hay una pregunta muy interesante que mucha gente no sabe responder, y es: ¿la fibra es siempre la misma? ¿Los alimentos tienen la misma fibra? Y la respuesta es clara: claro que no. Es difícil definir lo que es fibra en general, porque la fibra está compuesta de un montón de componentes como celulosa, hemicelulosa, mucílagos, pectinas, que probablemente son nombres que tú nunca en tu vida has escuchado. Pero lo que nunca puedes olvidar es que hay dos tipos de fibra esenciales: fibra soluble y fibra insoluble. La primera, la soluble, tiene que ver con que su composición permite que sea, bueno, soluble. Gracias por el apoyo al humorista chileno, muy amable, gracias. Bueno, la composición de esta fibra permite que se pueda mezclar con el agua del intestino y formar una especie de gel, el cual se ha estudiado muchísimo. Sí, puede sonar asqueroso y todo, pero esta especie de gelatina ayuda muchísimo a prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Mientras que la fibra insoluble es la que no puede mezclarse con el agua y queda casi intacta al momento de desecharla. Esta es la primordial para el tema de evitar el estreñimiento, es decir, cuando uno no puede ir al baño. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son los alimentos que tienen fibra insoluble y cuáles son los que tienen fibra soluble? Bueno, hay un montón de ellos. En el caso de la fibra soluble hay tres grandes alimentos que la poseen: la avena, la manzana y las legumbres. En el caso de la fibra insoluble, esa es mucho más fácil de agrupar porque la presentan todos aquellos alimentos que son integrales, ya sea de manera natural o no. Hay mucha gente que no sabe esto, pero la mayor cantidad de fibra insoluble se encuentra, ¿saben dónde? En la cáscara de los vegetales y las frutas. Y ustedes botando la cáscara a pedazos de... ¿Saben lo que me da más lata de las dietas altas, por ejemplo, en grasa o baja en carbohidratos? Que la gente que promociona estas dietas no tiene ni puta idea de para qué sirve la fibra, ni siquiera la toman como un componente importante a la hora de hablar de alimentación. De hecho, estas dietas siempre hablan de bajemos de peso, vamos a bajar talla, vamos a bajar tallas de pantalón. El peso es lo menos importante en nutrición. Y es más, la fibra ayuda a bajar de peso. Es irónico, ¿no?
De hecho, uno de los componentes más importantes de la nutrición humana, y que no mucha gente los conoce y me da mucha lata que sea así, son los ácidos grasos de cadena corta. Estos se generan a partir de la degradación de la fibra por parte de las bacterias intestinales. Lo generan literalmente como un componente desecho. Esta ayuda muchísimo al intestino, sobre todo con lo que tiene que ver con la reabsorción de agua y sales. Esto no solo ayuda a que estos componentes se absorban, sino que también mantienen el equilibrio en el tema del intestino grueso. Esto no solamente permite que todo el agua y toda la sal sea reabsorbida, sino que también mantiene un equilibrio evitando la diarrea. Pero ¿qué pasa si tú o alguno de tus familiares tiene alguna de las enfermedades que hablamos la semana pasada? O fue hace 2 semanas, no me acuerdo. Bueno, el tema es que es tremendamente complejo este tipo de patologías porque se disminuye notablemente la secreción de ácidos grasos de cadena corta. Así que en teoría, si uno da más fibra en la dieta, sería beneficioso, ya que las bacterias intestinales tendrían un poco más de sustrato para trabajar y podrían producir el ácido graso esencial que falta, ¿verdad? Bueno, no es tan así. De hecho, hay varios estudios y no se ha llegado todavía a una conclusión lógica de si realmente esto ayuda o no. Y de hecho en algunos casos se ha dicho que es hasta perjudicial. Si me lo preguntan a mí, yo sería un poco más cauteloso y esperaría que el paciente esté estabilizado primero antes de empezar con el tratamiento con fibra. Y también, lo repito otra vez, tampoco es que sea muy beneficioso. Lamentablemente las enfermedades intestinales son las más complicadas. Pero lo que sí hay que tener claro, y esto ya se ha estudiado, es que hay que tener mucho ojo con la fibra insoluble en estos pacientes, no solamente porque aumenta el volumen de la deposición, sino que también en algunos casos aumenta la diarrea, y en pacientes que tienen frecuentemente este tipo de síntomas, obviamente no es bueno. Pero no solamente ayuda a nivel intestinal la fibra, sino que también a nivel de corazón. De hecho, se ha estudiado que el consumo de fibra reduce la probabilidad de tener una cardiopatía entre un 12 y un 20%. Puede que sea poco, puede que suene poco, pero ese porcentaje puede ser el que determine si la enfermedad aparece o no. De hecho, también se ha asociado mucho el consumo de fibra a la diabetes. Importa muchísimo el consumo de carbohidratos complejos en la diabetes, no solamente porque producen una disminución del consumo de azúcar, sino que también disminuyen el apetito y permiten a los pacientes ordenarse con los horarios, que en la diabetes eso es fundamental. De hecho, es más, ese gel asqueroso que mencionamos delante ayuda a que la glucosa no sea absorbida tan rápido. Como sabemos, la glucosa es el principal problema para los diabéticos. Ellos quieren que la glucosa no se absorba tan rápido y este gel ayuda muchísimo a que se mantenga ahí por mucho tiempo. Puros beneficios, ¿no? Yo creo que ahora se están preguntando, ya, ¿cuánto tengo que comer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, no hay una recomendación clara todavía de cuánto es la cantidad de fibra que debe consumir uno al día. Hay recomendaciones estándar, de hecho 20 a 35 gramos por día está más que aceptado y es lo que recomiendo yo, de hecho. Pero hay mucha confusión en qué es fibra y qué no es fibra. De hecho, es importante conocer no solamente qué alimentos tienen fibra, sino cuánta fibra tienen y de qué tipo es. Y ahí el etiquetado nutricional es esencial. El tema es que no siempre el etiquetado nutricional es lo más claro para el usuario. De hecho, hay mucha gente que todavía no sabe entenderlo y los comprendo sinceramente. Yo antes de estudiar nutrición tampoco sabía. Pero creo que hay 2 presentaciones que son clásicas. La primera y la ideal, de hecho, es la que aparece en la cantidad de fibra disponible por porción y cuánto trae por cada tipo de fibra. Otros dirán hidratos de carbono disponibles. Ahí es un poco más complejo, pero tampoco es tanto. Si está la opción de azúcares totales, se resta el total y la diferencia es la cantidad de fibra. Aunque el problema de hacer esto es que es imposible determinar cuánto es la cantidad de fibra soluble y la cantidad de fibra insoluble, porque el etiquetado nutricional en Chile es muy efectivo, yo lo sé, de hecho varios países lo han copiado, pero siento que solamente destaca lo malo de los alimentos y nunca lo bueno. ¿Dónde está mi sello verde de alto en fibra? Creo que nunca lo veremos, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido todo, espero que le haya quedado un poquito más claro el concepto de fibra, para qué sirve y por qué es tan importante, por qué se recomienda tanto. Solamente puros beneficios. Lo más importante es siempre fibra natural. Los alimentos integrales procesados son buenos, pero en otro video hablaremos de por qué hay que reducir un poquito la cantidad de alimentos procesados. Siempre prefiero lo natural. Sin nada más que decir, mi nombre es Camilo Canifru, licenciado en Ciencias de la Nutrición y nutricionista egresado de la Universidad San Sebastián. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Hasta entonces, adiós.
Pero bueno, espero que este video le haya servido. Ah, pero camión de mierda.